Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, de verdad, les va a dejar sin aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de las personalidades más comentadas del momento, Mert Demir y Afra Saraaolu. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de las confesiones íntimas de Mert Demir y Afra Saraaolu, esas declaraciones que han encendido las redes sociales y han puesto el internet patas arriba. Vamos a desglosar cada detalle, cada insinuación, cada rumor, y vamos a tratar de entender qué está pasando realmente entre estos dos. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? ¿Qué nos dicen sus gestos, sus palabras, sus publicaciones en redes sociales? Prepárense porque esto va a estar intenso. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, las noticias de farándula y, por supuesto, todos esos chismes jugosos que tanto nos encantan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Mert Demir y Afra Saraaolu? Para quienes no los conozcan, Mert Demir es un talentoso cantante y compositor turco, conocido por sus baladas románticas y su voz inconfundible. Sus canciones, llenas de sentimiento, han conquistado a miles de fans en Turquía y en el mundo. Su música, que fusiona el pop con toques de R&B y electrónica, ha logrado resonar con el público joven, convirtiéndolo en una de las figuras más prometedoras de la escena musical turca actual. Sus letras, a menudo profundas y personales, exploran temas de amor, desamor y la búsqueda de uno mismo, lo que le ha ganado una base de fans leales que se identifican con sus emociones. Por otro lado, Afra Saraaolu es una de las actrices más prometedoras del momento, famosa por su participación en la exitosa serie Yalan. Afra es una mujer muy guapa, con mucho carisma, y su química en pantalla con su coprotagonista, Mert Ramazan Demir, ha sido explosiva. Esta química, que traspasa la pantalla, ha sido uno de los principales detonantes de las especulaciones sobre su posible relación. Afra, con su belleza natural y talento actoral, ha cautivado al público con su interpretación de Seyran, una joven fuerte y decidida que se enfrenta a los desafíos de la vida. Su trabajo en Yalan le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público, consolidándola como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Y aquí justamente empieza la historia. Las primeras sospechas de un posible romance entre Mert Demir y Afra Saraaolu surgieron a raíz de sus apariciones públicas. Comenzaron a ser vistos juntos en varios eventos, en cenas y en fiestas. Aunque al principio intentaron mantener las distancias, la cercanía entre ellos era evidente. Las fotos y los vídeos que se filtraban a las redes sociales dejaban entrever una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la amistad. Los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a analizar cada imagen, cada gesto, cada mirada, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones, alimentando la curiosidad y el interés por esta posible relación. Pero la verdadera explosión llegó con las llamadas confesiones íntimas. Estas no son declaraciones formales, sino más bien insinuaciones, comentarios sutiles en entrevistas, publicaciones en redes sociales con mensajes encriptados, y sobre todo, gestos que delatan más que 1000 palabras. Por ejemplo, una de las frases más comentadas de Mert Demir en una entrevista reciente fue: "Ella es la musa de mis nuevas canciones". ¿A quién se refería? Las fans no tardaron en atar cabos y relacionar la frase con Afra. La elección de la palabra musa es particularmente significativa, ya que evoca la idea de inspiración y creatividad, sugiriendo que Afra ha tenido un impacto significativo en el proceso creativo de Mert. Luego, las publicaciones en Instagram. Ambos han compartido fotos y vídeos con mensajes enigmáticos, con emojis que parecen confirmar lo que todos sospechan. Un corazón por aquí, una carita sonriente por allá, un comentario halagador en una foto. Todos estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, han alimentado la especulación y han mantenido a sus fans en vilo. La forma en que interactúan en las redes sociales, la elección de las imágenes, los hashtags utilizados, todo se convierte en objeto de análisis por parte de los fans y los medios de comunicación. Un simple me gusta en una foto puede desatar un aluvión de comentarios y preguntas, demostrando el poder de las redes sociales en la era digital.
Y no podemos olvidar los gestos. ¿Cómo actúan? ¿Cuándo están juntos? ¿Cómo se miran? ¿Cómo se tocan? Los paparazzi han estado al acecho capturando cada movimiento, cada expresión facial. Y lo que han visto es innegable, miradas cómplices, risas, abrazos, y una química que es difícil de negar. No hay que ser un experto en lenguaje corporal para darse cuenta de que hay algo más que amistad entre ellos. Las fotos y vídeos que han surgido de sus encuentros han sido analizados al detalle por expertos en lenguaje corporal, quienes han señalado la presencia de señales de atracción y afecto. La forma en que se tocan, la proximidad física, la intensidad de las miradas, todo apunta a una conexión emocional profunda. Pero, ¿qué hay de las posibles consecuencias de esta relación? Afra Saraolu tiene un gran éxito profesional y está en un momento muy bueno de su carrera. Mert Demir también está en crecimiento. ¿Cómo afectaría una relación pública a sus respectivas carreras? ¿Se enfrentarían a críticas? ¿Tienen miedo a la presión mediática? Estas son preguntas que probablemente se están haciendo ellos mismos. La exposición mediática puede ser un arma de doble filo para los famosos. Por un lado, puede aumentar su popularidad y atraer nuevas oportunidades profesionales. Por otro lado, puede generar una presión constante, críticas y una invasión a su privacidad. La decisión de hacer pública una relación amorosa es una decisión personal que implica sopesar los pros y los contras de la situación. Además, recordemos que Afra Saraolu estuvo en una relación sentimental antes de los rumores con Mert Demir, y su ruptura ha sido un tema de debate y especulación. Eso obviamente le añade más complejidad al asunto, porque siempre están los rumores sobre quién fue el responsable, si hubo una tercera persona, etc. Las relaciones pasadas, las rupturas sentimentales y las posibles terceras personas suelen ser temas recurrentes en el mundo del espectáculo. Las especulaciones y los rumores pueden ser persistentes, y la presión mediática puede ser aún mayor en este tipo de situaciones. La historia de Afra añade un elemento de complejidad a la situación actual, y las preguntas sobre su pasado sentimental son inevitables. Ahora bien, ¿por qué nos interesa tanto la vida privada de los famosos? En primer lugar, porque son personas públicas. Son figuras que admiramos, que nos entretienen, y por las que sentimos curiosidad. Queremos saber más sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus relaciones. Es algo completamente natural. La fascinación por los famosos es un fenómeno sociológico complejo. Las figuras públicas se convierten en modelos a seguir, en símbolos de aspiración, y en objetos de deseo. La curiosidad por sus vidas privadas es una extensión natural de esta fascinación. Queremos saber cómo viven, cómo aman, y cómo se relacionan con el mundo. Además, las historias de amor, los romances, siempre nos han fascinado. Son temas universales con los que todos podemos identificarnos. El amor, el desamor, la pasión, la felicidad, son emociones que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Las historias de amor de los famosos nos conectan con estas emociones, nos hacen sentir parte de algo más grande. La búsqueda del amor, la conquista, la relación, son temas que nos resultan familiares y nos generan empatía. Y en el caso de Mert y Afra, la química que vemos en pantalla y fuera de ella es innegable. La conexión entre ellos, tanto en la serie como en la vida real, es evidente. Esto alimenta aún más el interés del público, que quiere saber si esa química se traslada a la vida real. La combinación de talento, belleza y carisma ha cautivado al público, generando un interés genuino por su relación. Pero ojo, también es importante ser respetuosos. Aunque nos guste chismear y especular, no debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos ser cautelosos con lo que decimos y lo que compartimos en redes sociales. La línea entre la curiosidad y la invasión a la privacidad es delgada. Es importante recordar que los famosos también tienen derecho a su vida privada y a proteger su intimidad. El respeto por su privacidad debe ser una prioridad, incluso cuando la curiosidad nos impulsa a buscar más información. Respetemos su privacidad y esperemos a que ellos mismos confirmen o nieguen cualquier rumor. Es fundamental respetar su decisión de mantener su vida privada en secreto, si así lo desean. La presión mediática puede ser abrumadora, y la decisión de hacer pública una relación es personal. Esperar a que ellos se pronuncien es una muestra de respeto y consideración. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Están Mert Demir y Afra Saraolu juntos?
La respuesta a día de hoy es que no lo sabemos con certeza. No hay una confirmación oficial. Pero lo que sí podemos afirmar es que hay una conexión especial entre ellos, una atracción evidente, y que han desatado la locura en las redes sociales. Los indicios son muchos, las pistas son claras, y la ESP era por una confirmación oficial es cada vez más ansiosa. La especulación continuará y los fans seguirán analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. La historia de Mert y Afra es un ejemplo de cómo las redes sociales y la curiosidad del público pueden alimentar el interés en la vida privada de los famosos. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que están juntos? ¿Creen que algún día confirmarán su relación? Los leo en los comentarios. Me encantaría saber su opinión. La opinión del público es muy importante. La participación en las redes sociales, los comentarios, las encuestas, son una forma de conectar con los fans y de conocer sus expectativas. El debate sobre la relación de Mert y Afra es una muestra de cómo el público puede participar en la narrativa de los famosos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para, sobre todo, estar informados. La comunidad de fans y seguidores es muy importante. La interacción en el canal, los comentarios, las sugerencias, son una forma de construir una comunidad y de conectar con el público. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan de Mert y Afra? ¿Qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal? Los leo. Hasta la próxima. Chao.